Signos, ¿qué nos dice este pasaje? Vamos a comenzar del versículo 17. Vamos a introducirnos porque aquí hay un tema que va a crecer a lo largo del libro de los Hechos, y es el ataque, la persecución, el acoso, el encarcelamiento de los discípulos del Señor Jesús. Y para entender esto, tenemos que comprender que desde el principio, en el huerto del Edén, donde comenzó la creación de Dios y la obra de Dios, ha sido atacada, obstaculizada, que busca denigrar a Dios a los ojos de la raza humana. ¿Qué significa? Significa que el malo quiere presentar a Dios como más malo. Él es el bueno. Entonces, a los ojos de la raza humana y de los ángeles. El calumniador, ¿saben quién es el calumniador? No es un hermano, por si acaso. ¿Ah? Ya, se llama diablo. Diablo significa calumniador. Satanás, adversario. Satanás, siempre el diablo, tentó a Adán y Eva a la desobediencia a Dios, corrompiéndose ambos, haciéndose enemigos de Dios y de la obra de Dios. Porque con la desobediencia entró el pecado, y con el pecado entró la muerte. Y con ello el pecado y la muerte pasó a toda la raza humana. Entonces, el malo de siempre trató de destruir la obra de Dios. No solo la raza humana, sino el pueblo de Dios. Trató de destruir o corromper al pueblo de donde debía nacer el Mesías, Israel. No lo logró del todo, pero sí, el Mesías nació de Israel, de la tribu de Judá. Una vez que fue concebido el Mesías, en la fiel María, el diablo sugirió que se cumpliera la ley. Se cumpliera la ley contra las adúlteras. ¿Cuál era la ley? Apedrear hasta la muerte. ¿Viste religioso el diablo también? Y cuando nació el Mesías, el malo usó la codicia del gobernador Herodes para tratar de asesinar al Mesías en medio de una masacre de niños en Belén. Al inicio del ministerio del Señor Jesús, fue tentado por el malo para que no hiciera la obra de Dios a la cual fue enviado. Le prometió los reinos: no vayas a la cruz, yo te doy todo si me adoras, dijo el diablo. Y durante los 3 años de predicación y enseñanza del Señor Jesús, el malo movió los corazones incrédulos de los judíos para oponerse y destruirlo. Y después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús, el malo sigue moviendo el corazón incrédulo de judíos y gentiles para atacar a los discípulos del Señor Jesús, amenazando, persiguiendo, encarcelando, para que no prediquen ni enseñen el Evangelio de Jesucristo. El sermón de hoy día se llama Obstáculos a la enseñanza y predicación de Cristo. Vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, porque podemos estudiar su palabra, y me ruego, Señor, que su Espíritu Santo pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón a esta palabra, entenderla y amarla, Señor. Y amar la predicación y la enseñanza de Cristo Jesús a toda persona, Señor, a todo el que quiera oír, Señor. Denos este don, Señor, y un corazón dispuesto a predicar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Todos se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Y vamos a recorrer un largo trecho del versículo 17 al 42. Así que vamos a correr, ¿no? Obstáculo a la enseñanza. Obstáculos a la enseñanza y predicación de Cristo. Versículos 17 y 18. Ya lo leímos, ¿cierto? Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Encarcelados por envidia a causa de la enseñanza y predicación del Señor Jesús. Recordemos algo, el día de Pentecostés, con la predicación del apóstol Pedro, ¿cuántos se convirtieron? ¿Se acuerdan? 3.000. Pocas semanas después, Pedro y Juan van al templo y en la puerta de la hermosa sanan a un cojo y predican el evangelio y se convierten 5.000 personas. Y dice el pasaje, cada día Dios añadía a los que se convertían, creían. Entonces este era un avivamiento. Un avivamiento se estaba viviendo en Jerusalén y con la predicación de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo cual produjo la envidia y el celo de los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos eran una secta la más rica y más importante, que la mayoría eran sacerdotes. Los sacerdotes judíos eran ricos, porque eran los que administraban el templo, ¿no? Según sus necesidades, ¿no? O según su codicia, ¿no? Y vienen del sacerdote Sadoc, ¿no? Y por eso se llaman saduceos, ¿no? Y eran los más poderosos políticamente, ¿no? Religiosamente y políticamente. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Que el pueblo estaba siguiendo a estos apóstoles y ellos estaban perdiendo la influencia política sobre el pueblo. Había otra predicación, otra religión, pensaban ellos incluso otra religión. Entonces aquí hay que solucionar el problema, metámoslo en la casa. ¿Sí se hicieron? La gente lo oía, lo admiraba y los seguía. Y creyeron que la solución era, ¿cierto?, encarcelarlo a los que eran los dirigentes públicos de este movimiento que estaba surgiendo en Jerusalén. Y estos dirigentes eran los apóstoles. Ahora, una práctica que hace todo el gobierno, sea en este caso o en política también, cuando quiere destruir un movimiento, lo primero que hace es tomar preso o matar a los dirigentes, descabezar el movimiento. Y eso es lo que ellos pensaron. Tomamos preso y esto se va a ir apagando. Pero ellos, por ser incrédulos, no podían entender que la cabeza de la naciente iglesia era el Señor Jesús, que vive y reina eternamente. Entonces, ¿por qué la iglesia no puede ser destruida? Porque su jefe no puede ser destruido. Cristo. Todo movimiento político, usted vea las noticias, que buscan los dirigentes, y ahí el movimiento un poco. En cualquier movimientos sociales. Pero aquí no pueden destruir la cabeza, porque es Cristo, que murió, resucitó, ascendió. Y su palabra, en el poder del Espíritu Santo, está dirigiendo la iglesia. Entonces, no podían destruirla. Eso ellos no lo sabían. Nosotros lo entendemos. Y ellos, los cristianos de ese tiempo, lo entendían. Vea Colosenses 1:18, por favor.
Colosenses 1:18. Amén. ¿Qué dice? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Él es el preeminente. Él es el primogénito. Él es Dios. Ese es la cabeza de la iglesia. Versículo 19-21a dice: Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolo, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y ¿qué hacían? Enseñaban. Aquí tenemos una liberación divina para seguir la obra de ¿qué? De predicación y enseñanza sobre Cristo. Dios hace una intervención divina, sobrenatural o especial, un ángel. La palabra ángel significa mensajero. Un mensajero de Dios para liberar a los apóstoles en pleno avivamiento y progreso del Evangelio en Jerusalén. Y ante el encarcelamiento de los apóstoles, Dios responde con un golpe de poder y de autoridad. Fíjese, ¿qué significa esto? Esto significa dos cosas. Uno, el respaldo de Dios a esos hombres, ante el pueblo y ante los dirigentes. Y la validación de la predicación de estos hombres. Esa intervención tiene ese propósito, demostrar al israelita, al liderazgo, que lo que están predicando estos hombres es de Dios, es mío, dice Dios. Respaldando a los apóstoles y con ello declara a Israel que el evangelio que predica a los apóstoles es obra y voluntad de Dios. Porque a veces el Señor, ante un mundo incrédulo, tiene que hacer algo así para respaldar a sus predicadores, a sus discípulos. Y el ángel, ¿qué le dice? El ángel le dice: id y haced muchos milagros. No. ¿Me dijo él? Id al templo y hagan pacto. Id al templo y anunciar nuevas revelaciones. Ir al templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Eso es lo que quiere decir. La vida eterna. Es decir, anunciar todas las palabras de vida eterna. Juan 6:68. Juan 6:68. Alguien que pueda. Juan 6:68. Amén. ¿Ya? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es un momento muy difícil ese pasaje, cuando el Señor Jesús hace una predicación muy dura. Si ustedes no comen mi cuerpo y no toman mi sangre, ustedes no son discípulos. Palabras duras, etc. Y empezaron a abandonarla. Y a los discípulos les dijo: ¿y ustedes también se quieren ir?
dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Eran los pocos que habían entendido perfectamente lo que estaba predicando Jesucristo. Y es precisamente lo que el ángel les dice a los apóstoles cuando los saca de la casa. Vayan al templo y anuncien palabras de vida. Porque ellos eran testigos de eso. ¿Y qué es lo que hicieron los apóstoles? Eso fue lo que hicieron. Fueron y predicaron el Evangelio. 21b al 24. Estaban en el 21. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Se encontraron con eso, que la cárcel, a pesar de que estaba todo, nadie la había arrancado, nadie la había golpeado a un guardia, no estaban. Y fíjese que la sorpresa y duda por la predicación del Evangelio, aún así esta gente dura de corazón, en su confusión, los líderes judíos comienzan a preguntarse y a dudar, a decir: ¿qué es lo que es esto? ¿Cómo va a terminar esto? ¿Será de Dios esto? Fíjense que ahí recién, si ustedes leen el Evangelio, solo en este momento les viene algo que puede parecer una duda. Fíjense la dureza de ellos. Entonces, si eso que están presenciando, capaz que sea de Dios, ¿cómo es tan raro esto? Se hace quebrar. ¿Por qué? Porque los judíos, como dice el apóstol Pablo, Dios piden prodigios y milagros. Y los griegos, es decir, los gentiles, sabiduría. Entonces, un milagro de estas proporciones, donde la casa está cerrada, nada se ha violado, lo único que les queda pensar, solo Dios puede hacer eso. Y de ahí vino su confusión. ¿Entienden? Entonces ahí pensaron, a lo mejor, ¿no? Pero bien, 25-26, llevados al tribunal con delicadeza por la predicación del Evangelio. Miren lo que dice acá. Pero viendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo le estaba creyendo y estaban convencidos, la gente del pueblo, que estos hombres eran de Dios. Entonces los trataron con caballerosidad, delicadeza. ¿Gracias a qué? A la predicación de Cristo. ¿Por qué si los guardias los llevaban y los pescaban y los violentamente y los azotaban ahí y los llevaban, como se dice, a punta de palos a la cárcel? La gente iba a agarrar a piedra a los guardias. ¿Por qué? Porque la gente estaba creyendo y la gente tenía admiración. La gente quería oír lo que estos hombres estaban predicando. Mire, Hechos 46, Hechos 2, 46, 47. Hechos 2, 46, 47.
¿Qué dice? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Que tenían el aprecio y el favor del pueblo. Entonces por eso no los podían maltratar únicamente. Perdón. 27 al 33. Reprensión, predicación de Cristo es una ira asesina. Mire, versículo 28, vamos a saltar al 27. Que dice, diciendo los sacerdotes a los discípulos, a los apóstoles, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Mire, aquí hay un punto con ellos. Están molestos, muy enojados. ¿Por qué? Porque no los obedecieron. Piense usted, esa gente está acostumbrada a ser obedecida. Son sacerdotes, los ricos de Israel, y son los políticamente más poderosos de Israel. Son los que tienen los tratos con los gobernadores romanos. Entonces que llegar este grupo de, ¿cómo se diría ahora? De roteque, ¿eh? Y que no le obedecieran, dijimos, no les dijimos que no predicaran en ese nombre, ¿qué se creen ustedes? Que no obedecen. Enojados. ¿Qué más dicen? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Están más molestos todavía. ¿Por qué? Porque han evangelizado, enseñado de Cristo por todo Jerusalén. ¿Qué campaña? Molestos. Esta doctrina de Cristo, lo que hizo Cristo. Y tres, ¿qué más? La otra queja. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Quieren culparnos de su muerte. ¿Qué se creen ustedes? Y aquí hay que ver que los sacerdotes tienen mala memoria. Tienen mala memoria. Miren lo que dice Juan 19, 13 al 15. Juan 19, 13 al 15. ¿Amén? ¿Ya? Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Losado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Esto, ¿ves? Crucifícalo. Nosotros tenemos un rey, es César. Se olvidaron de eso. ¿Cuántos meses habían pasado? Poco. Semanas, tal vez. Y dijeron, no, ¿por qué no quiero ser la culpa? Corta la memoria del pecado. Se nos olvidan los pecados, ¿es cierto? A esto mucho más. ¿Cuál es la respuesta de los apóstoles? Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta es la segunda vez que le responde eso. Porque todo cristiano, ante la autoridad, debe obedecerla. Pero cuando la autoridad, sea civil, política, etc., va contra Dios, establece una ley, por ejemplo, no queremos que se publique más nada sobre la Biblia en ninguna parte. Que no se predique Jesucristo, no se predique el Evangelio. Que los pastores no anden predicando en la calle. Ese tipo de cosas. O como intentó el alcalde
de Houston, me parece, hace unos años atrás, que era una señora lésbica, pidió a los pastores que tenían que mandarle en la semana la predicación que iban a hacer el domingo para ver si estaba correcta o no. ¿Se fijan? Entonces, o como sucede, que en países musulmanes, muy amigos de árabes, musulmanes, muy amigos de algunos países europeos, no se puede predicar el Evangelio, ni siquiera tener una Biblia. Porque hay países que si te descubren una Biblia en tu casa, te vas a la cárcel. No por un año, hasta por 10 años. Entonces, la respuesta a eso, en este caso, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué más les dice el apóstol? El Dios de nuestros traidores, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. Para esto se necesita harto valor. ¿Qué tal si viene, no sé, el presidente de la República con todo su séquito? Y supongamos que el presidente de la República viene saliendo de un escándalo de robo, de estafa, lo que sea. Y se pone a hablar de Dios. Piñera, ahora menos, antes hablaba más de Dios. Pero tiene mucho dejado ir, y llega un cristiano y dice, pero usted, ¿cómo se le ocurre hablar de Dios si usted cometió un tremendo pecado? Usted tiene que arrepentirse y pedirle perdón al Señor. ¿Usted haría eso, presidente? Con esa pompa, con esa séquito de guardia, secretarios, funcionarios, que están ahí, periodistas. Lo llevarían preso. ¿Ah? Lo llevarían preso. Bueno, muchas cosas pueden suceder. ¿No tendríamos ese valor? Todos quedan sin interrogación. Pero estos hombres estaban ante el poder político de Jerusalén. Y le decían, ustedes mataron a Cristo, colgándolo de un madero. Qué poco inclusivo, qué poco amoroso. Déjeme decirle algo. En estos casos es una guerra. Hay una guerra espiritual y que usted la va a entrar a percibir cuando crece espiritualmente. Hay una guerra espiritual. Los obstáculos son los obstáculos que pone el enemigo en el corazón de gente, obstáculos de circunstancias. ¿Para qué? Para que el cristiano se desanime, para que el cristiano no predique el Evangelio, para que la gente no corromper al cristiano para hacerlo perder el testimonio, la credibilidad. Es una guerra espiritual y que se tiene que expresar. Puede ser en forma mansa, suave, pero con palabras claras, bíblicamente, y con una actitud firme. Y a veces nos cuesta eso. No digo nada, eso es muy fuerte. Si le digo que se va a ir al infierno, si no creen, no va a pasar nada. Pero hermanos, eso es parte del Evangelio. Y usted no lo está mandando al infierno, es que sin Cristo se está yendo al infierno. Haga lo que haga. Sin Cristo se está yendo al infierno. Entonces la actitud tiene que ser de palabras bíblicas claras. Y ellos fueron muy claros. Y me han dicho, miren lo que dice el apóstol, Pedro, el que está hablando. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para darle arrepentimiento y perdón de pecado. Este es el Mesías, le está diciendo. Este es el Mesías que ustedes mataron. Y después le dice, y nosotros
somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Es decir, les predicó el Evangelio en la cara y los acusó de su pecado. Y les dijo, esto no lo supe yo de hoy, yo soy testigo de estas cosas, yo soy testigo de Cristo. Entonces, por más academia que tuvieran ellos, no le podían entender. ¿Y qué sucedió? Dice, y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matar. ¿Ves? ¿Qué argumento dieron? La rabia, el odio satánico, el odio del incrédulo, fustigado y activado por el malo. Mire que si hubieran podido matarlos ahí mismo en ese momento, los matan. Eso es odio satánico. A veces a nosotros nos odian. A nosotros nos odian. No te lo dicen porque no es bueno, no parece feo, es de mala convivencia. Pero te evitan. O te digan alguna bromita, así, para ir. Pero el mundo odia a Cristo. Y nosotros somos cristianos. Porque odia a Cristo, nos odia a nosotros. No es porque nosotros seamos mejores que ellos. Es porque odian a Cristo. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, hay mucha gente que nos odia. Hasta pueden escucharnos. Pero en su corazón hay odio. ¿Qué dice después? Versículo 24 al 39. Y aquí hay una evaluación equivocada sobre la predicación de Cristo. El 34 dice, se lo voy a sintetizar. Gamaliel era un rabino, un erudito, un hombre muy prestigioso en Jerusalén, fue maestro del apóstol Pablo cuando era Saulo, y era caro, o sea, porque se hacían pagar estos caballeros. Y Gamaliel, que es parte del Sanedrín, del Senado judío, les dice algo. Miren, varones israelitas, mirad por vosotros qué vais a hacer respecto a estos hombres. Y le pone varios casos de hombres que se habían levantado, que decían que eran Mesías, y hicieron una revuelta, una insurrección, eliminaron a los dirigentes y los otros se dispersaron. ¿Cuál es la conclusión de Gamaliel? Si esta es una obra de hombres, se desvanecerá. Pero si es una obra de Dios, dice, no la podréis destruir. Y estaréis peleando, batallando contra Dios. Fíjese, aquí hay otro aspecto. Aquí existe el judío, este judío que era más inteligente que los demás, se plantea la posibilidad que esto fuera de Dios. Porque seguramente, escuchando a estos hombres, lo que estaba sucediendo en Jerusalén, los tenía muy impactados. Pero era tal la dureza de corazón de estos hombres, que solo un momento de duda y ahora esta expresión de Gamaliel, diciéndole, escucha, porque Gamaliel se da cuenta de que aquí había algo divino también. Dice, no vaya a ser que no estemos peleando contra Dios. Pero no da mayores explicaciones. Es solo un momento que hay una brecha ahí que se está metiendo, hay una duda. Pero más que eso, no hay. Podría ser de Dios. Pero este maestro de la ley no conoce a Cristo, no cree, ni oyó a Cristo. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Respecto a este problema, el trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan de la parábola
del trigo y la cizaña. Llegó el sembrador, sembró trigo. Y en la noche vino el malo y sembró cizaña. Y ambas crecieron juntas. Y llegaron los discípulos, llamémoslo así, del sembrador. Dijo, mira, hay cizaña. Bueno, cortemos la cizaña. No, dice, no vayan a arrancar el trigo. Cuando crezcan, cuando maduren, estamos los dos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, ¿cuál es el tiempo de la siega? Cuyo final, yo diré a los segadores, los ángeles, recoged primero la cizaña y atarla en manejos para quemarla en el infierno. Eso es quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero, mi reino. Entonces, el trigo son los hijos de Dios. Las cizañas son los hijos del diablo, los incrédulos. Porque todo incrédulo es un hijo del diablo. Eso está en Mateo 13:30. Pero es falso lo que dice el señor Gamaliel, por dos razones. Porque la apostasía, las falsas religiones, las falsas crecen, no disminuyen. Mateo 24, 4, 5. Mateo 24, 4, 5. Bueno. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. No dice disminuirá, porque no es verdadero, porque es obra de hombre, desaparecerá. No, el engaño aumentará, dice, al tiempo final. Más todavía, si el judaísmo todavía existe, son los ortodoxos judíos que están en Israel. Ellos son exactamente la religión judía que está en el Antiguo Testamento. No ha desaparecido. Ellos se creen que eso tiene la verdad. Pero según el criterio de Gamaliel, si fuera mentira o obra de hombre, no había desaparecido. No sé, lo mismo se puede decir por los mormones, los testigos contra Jehová, qué sé yo, la montonera de sectas que andan. Si dijéramos, no se preocupen, si es de hombre, esto va a desaparecer. Si es de Dios, va a desaparecer. Mentira. La apostasía ha crecido. Las falsas doctrinas, las sectas han crecido. ¿Qué va a terminar eso? El juicio. El juicio. El juicio lo va a terminar. Así que el señor Gamaliel se equivocó. ¿Por qué? Porque no conocía a Cristo. No conocía la palabra. No conocía las enseñanzas, los mensajes. Y el Evangelio. 40 al 42. Azotados, amenazados y gozosos de predicar. 40. Y convinieron con él, es decir, dijeron, bueno, estamos bien, estamos de acuerdo. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Usted sabe que según la ley, un hombre que es detenido y llevado al Sanedrín tiene que quedar en la cárcel. Y estos hombres están reconociendo algo que no podían castigar. Pero igual lo azotaron. Entonces dice, y lo azotaron, le intimaron que no hablase en nombre de Jesús. Me dijeron lo mismo, no sigan hablando de eso, si no les va a ir peor.
Pero no fue así, pues. ¿Qué sucedió? Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre. Fíjese, porque ellos, torturados, amenazados, se llenaron de gozo por ser dignos de padecer y sufrir con Cristo y por Cristo. ¿Significa esto algo? Sí, que estaban en la voluntad de Dios. Porque predicando a Cristo, los enemigos se levantan. Eso quiere decir que estoy en la voluntad de Dios. Si alguien predica y nadie se convierte y nadie ni siquiera le tira una mala mirada, hay que ver quién está predicando. O hay predicadores que se llenan de gente, pero la oferta no es arrepentimiento, la oferta no es sal del pecado, la oferta es prosperidad. Y ahí no necesita creer de Cristo, ¿vale? Dios es bueno y te da prosperidad. Esas son las mentiras que el diablo las presenta como teología, como le llaman la teología de la prosperidad. Estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué el conflicto, esta aflicción, para una persona madura espiritualmente le da gozo? ¿Por qué? Porque esto forma mi carácter, el carácter de Cristo. En la aflicción se forma el carácter. Y eso en toda situación. Un niño, un joven, está estudiando, en el esfuerzo, en el sudar, ahí aprende. Eso forma carácter. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio y los enemigos se levantan, eso forma mi carácter. Y me da cuenta, como muestro, que estoy en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estoy exaltando al Señor. Y fíjense, estos hombres tan gozosos, o sea, padecer en el nombre de Cristo, por Cristo, no hay lástima de sí mismo. Ay, Señor, yo te estoy sirviendo. ¿Por qué me dejas que me traten? Tampoco hay autoestima, baja autoestima. Ah, no, es que yo no sirvo. Por eso la gente me tira piedra. Eso es autoestima, ¿no? ¿Se acuerda del apóstol Pablo y Timoteo? Cuando llegaron a Filipos, parte de Éfeso, y los encarcelaron, los azotaron, les metieron un cepo en las piernas y en el cogote con los presos. Y en la noche, ¿qué hacían? Cantaban alabanza al Señor. ¿Ah? ¿Qué haríamos nosotros? Señor, libérame de esto, por favor, yo soy tu sirviente. Ay, Señor, pura que alabanza. Pero cuando el romano dice, y todo lo que podemos pasar, ayuda bien ¿a quién? Al que ama al Señor. Y todo incluye lo bueno y lo malo. Cuando leemos ese pasaje pensamos lo bueno. No, dice todo. Lo bueno, lo malo, lo más o menos, lo peor también. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso forma carácter. Eso da testimonio de que somos verdaderos cristianos. Porque el que no es convencido, el que es convencido, no convertido, se arranca. Entonces, hay gozo, no hay lástima de sí mismo, no hay baja autoestima, sino el gozo de ser considerado casi como Cristo. Él es la gloria para mi Señor. Veamos Juan 16, 1 al 4.
Juan 16, del 1 al 4. ¿Qué dice? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya no lo había dicho. Eso lo había dicho. Exactamente. Se fija, es una advertencia. Es una advertencia. Ustedes, mientras prediquen a Cristo, mientras hagan la obra de Dios, ustedes van a ser perseguidos. Incluso en el nombre de Dios. Porque los fariseos, los sacerdotes, los escribas judíos perseguían a los cristianos en nombre de Jehová. Y el catolicismo romano, por varios siglos, perseguía a los cristianos en nombre de Dios. Y los quemaban en la hoguera. La santa y diabólica Inquisición. Y eso va a volver. ¿Cómo? No sé, pero va a volver. No soy profeta, ni hijo profeta, pero después le voy a mencionar. Entonces, el gozo en la prueba afirma la convicción y la decisión de enseñar y predicar a Cristo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Miren lo que dice el versículo 42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Dónde? En el templo y en las casas y en todo lugar. ¿Qué hacían? Predicaban y enseñaban sobre Jesucristo, el Evangelio. En todo momento, en todo lugar. Para concluir, la Iglesia de Cristo siempre ha sido amenazada, perseguida, ilegalizada, desde los judíos, siguiendo con los romanos, el catolicismo romano, con la quema pública de cristianos, los libres pensadores, que también persiguieron de alguna manera a la Iglesia, el comunismo de ayer y de hoy, el Islam, los budistas y el hinduismo. En India, por ejemplo, hay una feroz persecución a los cristianos. Y los países donde son budistas también. Persiguen, encarcelan y asesinan a cristianos. En este momento, más todavía, la Organización de Naciones Unidas está imponiendo la ideología de género con la promoción de leyes que obligan a los cristianos a aceptar la ideología de género o limitar la libertad de culto o cárcel por enseñar y predicar discriminación, es decir, predicar y enseñar a Cristo. El hecho de que nosotros estemos aquí oyendo a Cristo y aprendiendo de Él y reunirnos para adorarlo y dar testimonio del Señor Jesús es una muestra que a pesar de los obstáculos del demonio y de los hombres incrédulos, el Evangelio de Dios sigue obrando en el mundo. Continuará hasta que Dios redima al último pecador, según su programa, y enjuiciará a todo rebelde e incrédulo. Pero también continuarán los obstáculos más grandes o más peligrosos, pero nunca más poderosos que nuestro Señor Jesús, que venció a la muerte, al pecado y al mal, padeciendo en una cruz. Que además prometió que el gobierno de las tinieblas nunca dominaría la iglesia. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Amén. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, el gobierno de las tinieblas no va a prevalecer sobre la iglesia, es decir, no la va a destruir, no la va a dominar.
Dios siempre, siempre ha tenido hijos, iglesias. Donde han decaído la iglesia, ahí surgen otros. Y se levanta de nuevo la iglesia. Si no, no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es la causa de Dios. Nosotros cuando salimos de acá, salimos. Estamos haciendo el trabajo que Dios nos encomendó. Tenga presente que allá afuera, por decir en el mundo, estamos solos. No tenemos estados amigos, no tenemos políticos amigos, al del voto sí se acerca siempre. No tenemos religiones amigas, no tenemos gente que está muy cerca de Cristo, pero nunca estará en Cristo. Estamos solos respecto, digamos, al contexto humano. Y lo único que tenemos es Cristo y el poder de Dios para hacer la obra de Dios. Porque recordemos que los dos apóstoles que predicaron en el mundo antiguo, conocido de ese tiempo, predicaron y crearon la iglesia con menos recursos que los que tenemos hoy día. Un punto de vista material. El único recurso que tenían era la palabra de Evangelio. Y el poder de Dios que operaba según su buena voluntad. Anímense, hermanos, que por vida o por muerte, ¿qué tenemos? Somos de Cristo. Ahora, para siempre. Amén.